mi nombre es Gilda Juliana Gómez Lancheros, soy del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social del Grupo 12. La fecha en la que se realiza esta entrevista es el 21 de marzo del 2018 y el lugar en donde se lleva a cabo es en el CEA de Girardot, Cundinamarca, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El nombre de mi entrevistado es Oswald Reyes Álvarez. Su profesión es psicólogo social con maestría en educación. Se dedica a ser tutor en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y su conocimiento es fundamental para profundizar en la temática, debido a que por medio de los conocimientos que me comparte puedo mejorar la comprensión del tema y analizar otros puntos de vista. Empezamos esta entrevista, profe. Muy buenas tardes para todas las personas que en el día de hoy nos acompañarán y van a estar muy pendientes de esta información que se va a compartir con ustedes. Primera pregunta. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, a través de mis conocimientos y especialmente a través de un recorrido histórico, son tres preguntas o tres conceptos fundamentales que tanto la filosofía como muchas otras ciencias, especialmente la filosofía, le ha dedicado bastante tiempo a tratar de escudriñar y dar a conocer algunas ideas del tema. En ese mismo orden de ideas, como tú lo preguntas, ¿qué es sujeto? ¿Qué es la subjetividad? ¿Y qué es identidad? En ese mismo orden de ideas, coincidencialmente a través de la historia, se generó el proceso. En la época antigua, en Grecia, los primeros en plantearse el término de sujeto, el concepto de sujeto, tenemos a Platón y a Aristóteles. Ellos, estamos hablando más o menos del siglo III, siglo IV antes de Cristo. Ya en esos contextos asignaron el concepto de sujeto a aquel ser que era capaz de ver, percibir, conocer una realidad y poderla describir. Entonces, quien tenía esas facultades de definir la realidad, de mencionar y dar un concepto de la realidad, a él lo determinaban como sujeto. Ya especialmente nuestro amigo Aristóteles, pues lo que hizo o trató de ver es que ese conocimiento, ¿sí?, que trasciende pues en esa relación entre la realidad y el hombre, pues va un poco más allá, no solamente del acto de que el hombre como tal perciba una realidad sin un sentido, sino, como lo mencionaba Platón, solamente era algo que me influenciaba y me incorporaba y me estimulaba, pero más nada, y yo trataba de encontrarle a través de esa interrelación con la realidad, encontrarle un sentido. Ya para Aristóteles le da una simbología o un significado mucho más profundo, donde alcanza a darle a conocer al sujeto esa capacidad que tiene, no solamente de interactuar y transformar esa realidad, sino que tiene la capacidad de pensarla, de racionalizarla, de interiorizarla, de descubrir muchas cosas que van más allá de una simple percepción, gracias a que el hombre en esos momentos se le da a conocer a través de Aristóteles su capacidad racional. Ese sujeto como tal tiene la característica y se le da ese valor agregado denominado el ser. Entonces desde ahí viene toda una trascendencia histórica, tanto en las filosofías como en muchas otras ciencias, la antropología, la sociología, de cómo el ser termina siendo el famoso sujeto por el cual hoy estamos aquí sentados. Estas, a través ya más o menos de
de la época medieval, empezamos a hablar de otra concepción totalmente, como diríamos, como un vínculo ya mucho más trascendental, que es la humanización, el sentido del ser humano en relación con su entorno. Entonces, ya en la época medieval y ya la época acercándonos a algo del modernismo, surge el concepto de subjetividad, ¿sí? La modernidad, especialmente con Kant, con Descartes, Hegel, se le da un valor agregado al concepto de sujeto y se habla de la subjetividad. El pensamiento tanto de Kant como de Hegel manejaban unas posiciones totalmente diferentes frente a la realidad que el hombre o el sujeto era capaz de conocer. Entonces ellos describen que hay capacidad o hay la facultad de conocer la realidad, pero existen dos posiciones en las cuales el ser humano puede definir esa realidad, y una es desde la posición objetiva y otra desde la posición subjetiva. Es ahí como entonces surge esa condición de sujeto como subjetividad, donde el hombre tiene la capacidad de conocer de una manera intrínseca, de una manera muy íntima y personal la realidad, ¿sí? Y queda solamente esa realidad conocida queda en un plano subjetivo. Eso es más o menos el rigor que se le dio. Ya en tiempos más cercanos al nuestro, más contemporáneos, pues el término de subjetividad viene a cobrar otro valor preponderante y hablamos de una identidad, ¿sí? Entonces, ciertas líneas de la psicología social y ciertas líneas específicamente de la filosofía en la actualidad pues tratan de definir de que el hombre como ser subjetivo tiene la capacidad de buscar y encontrar esa identidad, aquello que lo hace único e irrepetible ante los demás seres de la naturaleza. Entonces es más o menos la correlación en ese marco histórico y epistemológico en el cual podemos encontrar los tres conceptos. En estos momentos pues tenemos muchas ayudas, muchos recursos que nos permiten cómo identificar cada uno de estos conceptos, múltiples definiciones, porque las aseveraciones que hay alrededor de ellos pues son infinitas y cada quien, pero si nos damos cuenta pues cada quien caería en una visión muy relativa de cada uno de estos conceptos. Muchas gracias por tan buena explicación. Pregunta: para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, nuevamente muy buena pregunta y muy profunda. Cuando hablamos de la construcción de la subjetividad, estamos hablando en este orden de los procesos evolutivos y los procesos psíquicos del ser humano, que cada vez que encontramos nuevas fases y nuevas etapas, como nos menciona de vez en cuando Piaget y muchos autores más que hablamos de estos, o que hablan de estos procesos, estamos dando a conocer que de manera gradual el ser humano, de manera inconsciente, va consiguiendo en su ser esa capacidad que tiene de encontrarse, vuelvo y digo, con la realidad. En algunos momentos en la filosofía hablamos de la cosa, y qué es la cosa y por qué la cosa. Entonces, para no hacerlo tan repetitivo de la cosa, pues trato de hablar de la realidad. En ese contacto que tiene con la realidad, descubre que no solamente es un sujeto inactivo frente a la realidad, sino que de manera inconsciente va encontrándose con esa propuesta activa, ¿sí?, de conocer, de interactuar con la realidad
¿sí? A tal punto que cuando ya esos procesos de formación han evolucionado, el ser humano pues logra a través de esos conocimientos que ha adquirido en ese contacto con la realidad, en esa cercanía con la realidad, de transformarla, de modificarla, de sustentarla. Entonces, esos procesos se construyen de manera paulatina, consciente e inconscientemente a lo largo del proceso evolutivo del ser humano. Ahí tenemos esa respuesta. Muchas gracias, profesor. Tercero, para usted en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y consolidación de la identidad. ¿Cuáles son estos lugares y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos con ellos? Bien, bueno, pareciera ser como obvia la respuesta. Hay un planteamiento, una frase muy hermosa que alguna vez escuché en mis estudios, de que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿cierto? Entonces, pienso que de ahí parte la respuesta a tu pregunta. Necesariamente las instituciones en las cuales el hombre se ve inmerso y se ve correlacionado, pues ahí encontramos ese vínculo, esa posibilidad de que el hombre geste esa necesidad de encontrarse como sujeto, de sentirse sujeto, de encontrarse con esa subjetividad, esa capacidad de adaptarse, de comprender y de transformar su realidad, pero dentro de ello pues requiere un parámetro donde se le permita no solamente esa manera de actuar como inconsciente, sino que haga consciente esa realidad plena y se encuentre con una identidad, ¿sí? Aquella capacidad que tiene de descubrir qué es lo que lo hace único e irrepetible ante los demás, ¿sí? Entonces, respuestas concretas, entonces encontramos instituciones como la familia, encontramos instituciones como el sistema educativo, encontramos el orden del nivel superior, la misma sociedad, la cultura. O sea, el hombre como ser sociable es un ser que en todo momento, ¿sí? Desde el momento que se gesta, desde el momento que empieza a encontrarse con sus entornos reales, el hombre está experimentando esa posibilidad de encontrarse continuamente con la realidad. Sí, muchas gracias. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo y por qué? Bueno, además de esa capacidad que tenemos de encontrarnos con la realidad y al final hacer y dar a conocer unas transformaciones, pues nosotros como seres que tenemos esa capacidad de interactuar, quiero agregar algo que de pronto pareciera que no está como muy ligada al tema que estamos abordando, pero sí me parece interesante resaltarlo. Hay un momento en la historia de la humanidad, específicamente en aportes de la época medieval, especialmente la escolástica, especialmente la patrística, donde surgieron unos quehaceres, unos planteamientos totalmente valiosos en los aportes epistemológicos frente al tema que estamos abordando. Ya en contextos más recientes, pues encontramos una serie también de pensadores más contemporáneos a nosotros. Por citar alguno, encontramos a Maslow, que habla del término de la humanización, ¿sí? Entonces, no solamente basta que nos encontremos con esa realidad subjetiva y con esa identidad personal, ¿sí? Sino que le encontremos al final un sentido a esos conocimientos, porque simplemente terminamos siendo seres, como lo dice Martín Heredia, seres ahí, el Dasein, ¿cierto? Seres ahí, sin un sentido, seres para la muerte, dice Martín Heidegger, y no es la apreciación. La idea es que simplemente encontramos la posibilidad de mirar cómo le encontramos, además
de ese sentido de contacto y conocer esa realidad, le encontramos la relevancia de humanizar esa estancia, humanizar esa relación, ese vínculo. Entonces, ¿dónde podemos encontrarnos en un momento determinado frente a esta realidad o a esa pregunta específica que nos hacen? Pues hombre, los primeros que construyen, la primera sociedad que construye esos pilares, esas bases, pues los tenemos en la familia, ¿cierto? Ahí podemos hallar y encontrar las primeras bases. Dicen por allá algún gran maestro y experto en la materia, la familia como célula y núcleo de nuestra sociedad, ¿cierto? Las primeras bases de ese encuentro con esa identidad y con esa subjetividad, con ese sentido humano de querer expresar y tener ese contacto real con la realidad. De ahí en adelante las otras instituciones como el sistema educativo, como la misma sociedad, pues está albergando y está contribuyendo de manera continua a que retroalimentemos estos espacios. Y como seres capaces de optar y con ese libre albedrío que se nos ha dado, pues optamos por encontrarnos con la posibilidad de decir, esto me quedo, con esto no, esto lo descarto, esto mientras lo necesite lo utilizo. Entonces hacemos de esta experiencia algo de selección múltiple, de selección que me permita encontrarme con esa identidad, con esa subjetividad, con ese sujeto que hace parte de una realidad concreta. Sí, sí. La siguiente pregunta pues tiene que ver mucho con las anteriores. Dice, ¿por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? Bueno, tienes toda la razón. Es la misma pregunta, pero como la inversa. Sí, lo explicábamos anteriormente, pues todas estas instancias en las cuales actualmente el hombre se ve inmerso, pues necesariamente contribuyen, ¿no? en su necesidad. Básicamente, como que me atrevería a decir desde mi humilde conocimiento y esa humilde experiencia en esta idea, que casi que es un mutualismo, ¿no? Un servilismo mutuo donde el hombre depende de las instancias que lo rodean para encontrarse con esa subjetividad, con ese ser que es ahí, y las mismas instancias alrededor cobran una relevancia y cobran un sentido y tienen una importancia para el individuo, mientras el individuo también haga parte de ella. Entonces, si nos damos cuenta, pues es un mutualismo continuo ahí, donde dependemos, entre comillas, mutuamente uno del otro. Siguiente. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y proceso de generación de identidad? ¿Por qué? Sí, claro, o sea, viene también de las preguntas anteriores, ¿sí? Acercándonos un poco más a nuestras ideas y como a nuestro quehacer como psicólogo social, pues estas instancias que le permiten al ser humano encontrar su realidad, pues simplemente cuando hablamos de la construcción, pues todo eso es un producto específicamente de una sistematización, de una organización, de una manera como el hombre armoniza con la realidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese territorio, cuando hablamos de la familia, pues a través de la historia, ¿sí? Y en la actualidad, pues hemos tenido un margen de conocimiento de que el hombre ha aportado y ha hecho sus aportes valiosos alrededor de la creación y de la organización de estas instancias para su propio beneficio. Sí. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Bueno, de igual manera, pues para mí veo algo compleja la pregunta y el enfoque, ¿no? Que también entiendo por comunidad, pues es mi familia, entiendo por comunidad también el sitio donde en estos momentos
convivo con las personas que alrededor convivo, y una comunidad pues como la, entonces alrededor o a la parte interna pues continuamente en esos momentos como padre de familia, como esposo, como tío, alrededor de mi familia pues estábamos viendo que de una manera u otra contribuimos con ese proceso de identidad, con ese proceso de darle la oportunidad para que estas personas, estas nuevas generaciones se encuentren consigo mismas y les permitan pues hacer aportes valiosos a la sociedad, a esta realidad concreta. Mi comunidad pues alrededor se ven espacios donde algunas actividades que nos permiten tener esos encuentros para organización y el mejoramiento continuo, y a través de un objetivo concreto pues las comunidades o la comunidad de pronto donde se reside buscamos unos fines específicos, buscamos unas metas específicas con las cuales podamos nosotros beneficiarnos y que a la vez toda la comunidad termine enriqueciéndose también. Y a nivel general pues encontramos un orden de ideas, unos sistemas específicos políticos que nos permiten a nosotros a través de unas directrices hacer el bien, ¿sí? Sin mirar a quién, ¿sí? Eso es más o menos lo que se pretende. Entonces, no sé si la respuesta en estos momentos quede, No, sí es correcto. quede entendida. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios de comunicación masiva y de consumo? ¿Por qué? Bueno, esta tendencia ya es mucho más cercana a nosotros, ¿cierto? Estamos hablando de que los medios de comunicación social, más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, específicamente Alemania, y bueno, me duele mencionarlo, pero es a través de la experiencia del mismo Hitler, para los que han hecho este recorrido, especialmente las facultades que estudian este sistema de medios de comunicación y la influencia de la imagen o la identidad a través de los medios de comunicación, pues vemos como a través de la historia uno de los personajes que implementó y propuso un nuevo sistema de organización política y de relación con la sociedad, pues fue nuestro amigo Hitler, a través de muchas experiencias y patrocinadas por ello. Actualmente pues estamos hablando que sí, la influencia es totalmente enorme. Desafortunadamente las nuevas generaciones han sido captadas y, diría yo entre comillas, han sido vilmente atrapadas por los medios de comunicación masivos, donde prácticamente ellos son los que generan las famosas tendencias, ellos son los que generan actualmente una identidad social, cultural, ellos son los que generan la moda, ellos son, o sea, todo gira en torno a lo que los medios de comunicación en esos momentos pretendan insinuar. Entonces, ¿qué hacer frente a este proceso? Pues lo que estamos haciendo acá, generar algunos debates, seguir en este proceso de formación superior, que es la que nos permite en un momento determinado abrir los ojos frente a todas estas realidades, creando mentes reflexivas, creando mentes críticas que nos permitan, como lo decía iniciando esta entrevista nuestro amigo Platón y nuestro amigo Aristóteles, esa capacidad de desarrollo total de nuestro quehacer racional, ¿sí? A través de un análisis reflexivo y crítico, para que no sean ellos los que tengan la última palabra como los medios de comunicación social, sino que seamos nosotros los que decidamos frente a ese quehacer. ¿Considera usted que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí, yo te daría uno de los ejemplos, ¿no? O sea, el chico que vemos y que va tatuado, que viste de una manera muy sencilla, muy a la moda, con su piercing, con su cabello, no sé, pintado y cortado, o sea, vemos diría yo como
vuelvo y cito para no generar pues el debate y la crítica, como esa despersonalización, ¿sí? de cómo pues simplemente buscamos la manera de encontrarnos con esa identidad y cómo los medios de producción, los medios masivos de producción, en busca de atrapar y capturar esas mentes incautas, pues simplemente se dejan o nos dejamos llevar a atrapar por unas necesidades propias que van creando y van moldeando una identidad. Entonces está de moda los cuerpos esbeltos, entonces hay que conseguir dinero para podernos mandar a hacer la lipo, para transformarnos un rostro, para cambiar ciertas cosas de mi subjetividad, ¿sí? Y de mi identidad, porque me hicieron creer que ya no debiera estar contento ni satisfecho con ella. Entonces, en ese orden de ideas, pues si continúo y sigo dándote ejemplos, pues vas a tomarte toda la clase y no vas a permitir que tus compañeros sigan exponiendo sus propias ideas. Pero queda muy clara la Sí, idea. sí. ¿Considera usted que el reconocimiento de heterogeneidad de grupos minoritarios aporta la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Bueno, pregunta muy interesante. A través de mi organización y a través de mi experiencia en el conocimiento de la educación, he llegado a valorar y a comprender muy bien un término, el término de los procesos, ¿sí? Todo en la vida es acerca de procesos. Cuando hablamos de estos grupos minoritarios que en estos momentos están surgiendo y que hace un tiempo le cambiamos hoy por hoy de nombre y le llamamos culturas urbanas, y pues han ido cobrando una evolución, y cada vez que logran apropiarse y como permear ciertos estadios cerrados y sectoritarios, pues han logrado y se han transformado y han venido cobrando importancia. Estos grupos minoritarios sí generan un proceso, sí van a aportar, sí están aportando. Lo que pasa es que debemos contemplar esa posibilidad de ser ambiguos frente a estas realidades. Mientras continuemos con esas mentalidades propias donde se nos imparten que los únicos modelos propios que tienen esa capacidad de encontrarse con la realidad y que normalmente serían las personas que tienen o manejan este prototipo de imagen social o de identidad social, ellos son los únicos que tienen cabida en estos procesos, ¿no? Lentamente nos hemos dado cuenta que estas comunidades minoritarias, llámese homosexuales, llámese negros y blancos, llámese mestizos, llámese indígenas, etcétera, pues lentamente han ido mostrando esa visión subjetiva de su propia realidad, y lo que nos corresponde a nosotros es encontrarnos con esa identidad cultural para que permitamos encontrarnos en esa serie de conocimientos y en esa serie de aportes, y juntos caminemos hacia la transformación de esa realidad a la cual todo sujeto está llamado, sin discriminación, sin distinción, sin decir que este sí, este no. Todos, inherentemente del proceso en el que se encuentren, en el bando o en el camino que se encuentren, todos tienen derecho a participar de esa transformación, ese cambio en la realidad y de ese encuentro con la realidad. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias, profesor Osvaldo, por su colaboración y participación. Y gracias por creo que tiene algo que decir. Bueno, de igual manera agradecerte por esta invitación. Me hiciste recordar algunos procesos por allá de mi época de los primeros estudios en filosofía. Qué rico poder compartir con ustedes. Espero que la información que se haya generado suministre información para que haya un análisis crítico y reflexivo frente a la realidad en que nos encontramos inmersos. Esa transformación, esos cambios
están en mentes como ustedes, que nos van a permitir a futuro encontrarnos con una realidad diferente y ser un poco más inclusivos. Muchas gracias. Gracias por ver.